Bien, chicos, nada, un placer estar aquí con ustedes un día más. Y, y vamos a seguir donde lo dejamos el otro día. Em, si alguien va entrando a clase, por supuesto, lo dejaré entrar sin problema. La clase está siendo grabada para que en cualquier momento, porque yo sé que los cortes de luz están perjudicando mucho el normal funcionamiento de todo, ¿no? Qué desastre. Pero bueno, nada, vamos a seguir. Bien, el otro día estuvimos viendo un poco qué características definían al ser humano, que nos diferenciaban de los animales. Bueno, ¿no? Ya vimos ciertas cuestiones el otro día, ¿no? Esto de que, bueno, somos animales políticos, animales morales, animales lingüísticos, animales técnicos, una serie de características que nos convierten en algo especial. Por supuesto, algo que define a la especie humana es que somos animales autoconscientes. Es decir, la inteligencia humana ha evolucionado tanto que tenemos eso que los filósofos llaman autoconsciencia. Es decir, somos conscientes de nosotros mismos, ¿no? Por eso ahí en la diapositiva ven que hay un espejo, alguien que se ve reflejado y dice, ese soy yo. Hay una conciencia del yo, de que yo existo. Esto no les sucede a todos los animales, ¿de acuerdo? De hecho, ustedes podrán ver como hay videos por ahí muy simpáticos de un gato ve reflejada su imagen, su propia imagen en un espejo y el gato puede interpretar que es otro gato. ¿De acuerdo? Y eso puede pasar. Yo recuerdo una perrita que tenía en Guayaquil, ya no está, la perrita se fue a España, eso es otra historia. Pero yo recuerdo que mi perrita íbamos paseando por ahí por Urdesa y pasábamos siempre al lado de una tienda que tenía como unos espejos y mi perrita se lanzaba, porque mi perrita era un poquito violenta, se lanzaba contra la imagen porque creía, ella odiaba a los otros perros. Cuando íbamos paseando con ella por la calle, teníamos que tener mucho cuidado porque se lanzaba a por los otros perros. Luego era una perrita muy tranquila, pero odiaba a los perros, más que a las personas, ¿no? ¿Qué sucede? Que muchas veces íbamos caminando por ahí, cuando ella veía su propia imagen en el espejo, ella creía que era otro perro. Y yo me reía mucho con ella, en plan le decía, pero Gala, ¿no te das cuenta que eres tú? Pues no. Mi perrita, Gala, no se daba cuenta de que la imagen del espejo era ella. Mi perra no era capaz de comprender que esa imagen era ella. Y lo mismo le sucede a muchísimos animales, ¿no? Pero el ser humano sí tiene esa autoconciencia. Fíjense que los chimpancés también. Había un experimento muy sencillo, pero muy bonito. A una hembra de chimpancé le pusieron un lacito de color rojo en la cabeza, se lo colocaron, ¿y qué sucede? Que la chimpancé, muy simpática, se tocaba la cabeza y había un espejo por allí, lejos, ¿no? Entonces la chimpancé iba al espejo y se miraba y se tocaba la cabecita, como diciendo, estos humanos pendejos, ¿qué coño me han puesto aquí? ¿Qué sucede ahí? Ese experimento, fíjense qué experimento tan sencillo, es muy interesante, porque ahí nos damos cuenta de que la chimpancé sí tiene autoconciencia, porque la chimpancé le pusieron el lacito, era de color rojo en la cabeza, ella se miró en el espejo y se tocaba la cabeza, así como estoy haciendo yo ahora, y decía, ¿qué coño es esto que me han puesto aquí? Ella sí sabía que la imagen era ella. Por lo tanto, podríamos decir que los chimpancés también tienen autoconciencia, pero fuera de los chimpancés probablemente ninguno la tenga. Bueno, esto es un tema que nos llevaría demasiado lejos. Por supuesto, fíjense que la sexualidad humana también es distinta. Lógicamente, la sexualidad de la raza humana, de la especie humana, tiene también una finalidad biológica, reproductiva. El ser humano necesita copular para que la especie humana se reproduzca y poder engendrar nuevos bebés y que la especie humana, o sea, que la sexualidad humana tiene una parte animal.
puramente animal de reproducir la especie. Es una necesidad, un imperativo biológico, pero, fíjense que la sexualidad humana, a pesar de todo, es distinta a la sexualidad animal. Porque el ser humano, a lo largo de la historia y a lo largo de las diferentes culturas, ha construido todo un mundo de significados en torno al sexo. El erotismo, el erotismo, ¿no? O sea, la capacidad de sentir ciertas cosas en torno al sexo, pero que están más allá de lo puramente animal. A ver, lógicamente, en fin, no vamos a hablar así de estas cosas tan crudas, pero ustedes y yo sabemos que el ser humano también puede tener un sexo muy animal, muy primitivo, muy elemental, pero, a nivel cultural, la sexualidad humana es distinta, totalmente distinta. Fíjense la importancia que ha tenido la sexualidad en el arte, cómo el ser humano construye un montón de símbolos, de significados en torno al sexo. Y algo más importante, el tema de la ternura. O sea, el ser humano puede tener una sexualidad con ternura, con erotismo. Los animales no tienen erotismo. Los animales tienen una sexualidad puramente mecánica. Además, fíjense que la mayoría de los mamíferos tienen celo. Las hembras solo están disponibles sexualmente en una época determinada y todo tiene una función muy primitiva, muy mecánica, muy reproductiva, pero la sexualidad humana no funciona así. Para empezar, porque la sexualidad humana no tiene celo, puede despertarse en cualquier momento. Y hemos construido un montón de simbologías culturales que los animales no tienen. ¿Vale? Pero además está el tema de la ternura, es decir, un ser humano puede tener una sexualidad rodeada de ternura. ¿Cómo decir esto para no parecer muy cursi? Pero es que es verdad, no es por ser cursi. Fíjense, los chimpancés, por volver al mismo ejemplo. Los chimpancés, que son el animal más inteligente que hay después de nosotros, sin embargo, la sexualidad chimpancé no se parece a la nuestra. Es decir, el ser humano puede hacer el amor con ternura, acariciando, no sé, mientras que la hembra del chimpancé y el macho del chimpancé simplemente se acoplan en una cópula biológica, plaf, ya está. Ustedes nunca verán a los chimpancés hacer el amor con ternura, mientras que el ser humano tiene unas implicaciones sentimentales, emocionales muy profundas que no tienen nada que ver. Les cuento esto para que vean cómo el ser humano es una criatura muy rara, somos animales, y no hay nada más animal que la sexualidad. La sexualidad es el fundamento de la vida, de la reproducción de la vida, pero sin embargo, incluso la sexualidad humana es diferente a la sexualidad animal. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más cosas? Por supuesto, somos animales homicidas. Esto es muy interesante. Vamos a ver. Claro que el ser humano es violento y que los animales también son violentos. Ya les decía el otro día que Walt Disney ha hecho mucho daño porque nos ha enseñado una imagen de los animales totalmente distorsionada, falsa. Ustedes ven la película del Rey León y eso es un chiste. O sea, un chiste. Los leones no van a ser amiguitos de... O sea, los leones se comen a los otros animales, no son amigos. Y en el Rey León están todos ahí los animalitos conversando como si fueran todos panas, pues no. En el mundo animal no hay panas, no hay panas. Hay una cadena trófica, unos animales se comen a otros. Y por lo tanto, el mundo natural es cruel, el mundo animal es cruel. No es que sea cruel, simplemente unos animales se comen a otros por puro instinto de supervivencia. Y la selva es un espacio tremendamente duro, peligroso, donde unos animales atacan a otros. Por lo tanto, la violencia forma parte de la vida en este planeta, de todos los animales, pero
fíjense que la violencia humana también es distinta. ¿Por qué? Es distinta porque el ser humano es capaz de la crueldad. Es decir, no sé qué ejemplo poner. Fíjense, me acuerdo ahora, por ejemplo, de una película que se llama... Es una película antigua, La noche de los lápices o Las noches de los lapiceros, bueno, ya no sé. Y también leí un libro sobre lo mismo, ¿no? Está ambientada en la dictadura de Argentina, que hubo en los años 70 del pasado siglo, una dictadura militar terrible. Bueno, los protagonistas, ya, bueno, fíjense que ya no recuerdo si vi la película. Sé que hay una película que se llama La noche de los lápices o La noche de los lapiceros, pero yo creo que esto lo leí en un libro, lo leí en un libro, lo que les voy a contar. Bueno, los protagonistas son unos pobres estudiantes que son detenidos por los militares, ¿no? Ustedes imaginen que están tan tranquilos ahí en sus clases de Fazcom y de repente un día llega un camión del ejército y cogen a algunos de ustedes, chicos y chicas, los introducen en el camión, les acusan de que son terroristas, guerrilleros, no sé qué, se los llevan a una cárcel y allí les torturan. Yo recuerdo cosas espantosas. Lo leí en el libro. Creo que la película cuenta lo mismo, pero de una manera un poco más suave. Sin embargo, el libro es tremendamente espantoso, duro, ¿no? O sea, ahí ves cómo les torturan. Fíjense que esos estudiantes serán de la misma edad que ustedes tienen. Creo que ustedes tienen 20, 21, 22. Ustedes imaginen a esos chicos y chicas. Esto está basado en hechos reales. Sucedió en Argentina, pero lamentablemente ha sucedido en otros muchos lugares, en Chile, en tantos lugares, ¿no? Ha habido dictaduras en muchos países, también en España, en muchos, en Europa, bueno, las dictaduras han existido en todas partes. Pero bueno, esto sucedió en Chile, en Argentina, perdón, y hay cosas que uno dice, es increíble a dónde puede llegar la violencia humana. Torturas con electricidad, cosas que, o sea, a las chicas, violaciones en grupo, me refiero, una misma chica violada sucesivamente por un montón de hombres, cosas terribles que no les voy a contar ahora, porque me están viniendo las imágenes a la cabeza de lo que leí en aquel libro y prefiero no contarlo. Pero ustedes imaginen las torturas que les hicieron a las chicas, en fin, incluso agarraban ratas. Bueno, da igual, no lo voy a contar, no lo voy a contar, que me pone mal cuerpo. Bueno, pero lo que les quiero contar con esto es que el ser humano es un animal especial para lo bueno y para lo malo, porque el ser humano es capaz de hacer cosas increíbles. O sea, las mismas manos pueden, unas manos como estas mías, humanas, esas manos pueden componer el poema más hermoso, pueden pintar el cuadro más bonito, pueden escribir el libro más bello, pueden escribir la canción más bonita y esas mismas manos pueden estrangular a un bebé, violar a una niña, asesinar a un anciano. El ser humano, ese animal tan extraño que es capaz de lo mejor y de lo peor. Las mismas manitos pueden componer una obra de arte o estrangular a un bebé. Las mismas. ¿Cómo diablos es eso? Qué extraños que somos. Entonces, fíjense que somos especiales para lo bueno y para lo malo. Somos el animal más inteligente, pero también la violencia humana es especial. Y, es decir, por esto de la violencia, o sea, ustedes nunca verán a un chimpancé torturar a otro. Es decir, sí pueden ver que un chimpancé se pone a pelear con otro chimpancé, quizás por una hembra, qué sé yo. Y es verdad que un chimpancé puede matar a otro chimpancé. Pueden pelear, le da un golpe en la cabeza y lo puede matar. Pero lo que ustedes nunca verán es a un chimpancé agarrando a otro chimpancé, atándolo a un árbol y qué sé yo, torturarle a cámara lenta durante varios días. Es decir,
El chimpancé puede ser violento en una pelea por una hembra, puede luchar y pelear y matar, pero lo que nunca hará un animal es torturar a sangre fría, a cámara lenta, a fuego lento a otro. Eso solo lo hacen los seres humanos. Esta cosa tan terrible que hemos visto a lo largo de la historia de cómo los seres humanos pueden torturar de una manera cruel, psicopática, a otro ser humano, arrancándole las uñas, quemándole poco a poco. Cosas terribles que no vamos a decir aquí. Entonces, fíjense que somos especiales incluso para la violencia. La violencia humana es diferente a la violencia animal. ¿Qué más cosas? Bueno, esto ya empieza a tener que ver con el tema de lo que queríamos ver hoy. Somos el único animal que tiene conciencia de la muerte. Esto es fundamental, fundamental. Solo el ser humano sabe que algún día morirá. En cierto momento, a lo largo de la historia, nuestros ancestros, cuando fueron desarrollando la inteligencia poco a poco, llegaron a comprender que eran mortales. Solo, solo el ser humano sabe que algún día morirá. Ojalá que sea dentro de muchos años, pero sabemos que vamos a morir. Tarde o temprano, nuestra cabecita sabe que vamos a morir. No hay ningún otro animal, ni los delfines, ni los elefantes, ni los chimpancés, ni los leones, ni los caimanes, ni los cóndores. Ningún animal tiene conciencia de la muerte. Los animales pelean, luchan, buscan comida, tienen inteligencia, pero no saben que van a morir. Solo el hombre, la especie humana, llegó a tener conciencia de la propia muerte. Y fíjense que esto es algo interesantísimo, y es que el ser humano es el único animal religioso. Da igual qué religión, incluso aunque seamos ateos. No puede ser judío, musulmán, puede creer en los dioses de no sé qué vaina. No nos interesa eso ahora. Lo que yo quiero decir es a nivel antropológico. Solo la especie humana empezó a creer en algún tipo de Dios. Al principio, hace miles de años, éramos politeístas. Esta palabrita significa que creíamos en muchos dioses. Todavía los griegos eran politeístas, ya lo veremos. Sí, creían en muchos dioses. El dios de la guerra, el dios del amor, el dios de no sé qué, el dios de no sé cuántos. Da igual. Luego llegó el cristianismo, el judaísmo, da igual. Eso ahora no nos interesa. Nos interesa la cuestión de que, como especie, precisamente porque somos conscientes de que algún día nos vamos a morir, el ser humano empezó a pensar en ¿qué coño hay después de la muerte? Y empezó a pensar que tal vez haya por ahí arriba, no sabemos dónde, algún dios o algunos dioses. El sentimiento religioso. El ser humano es el único animal que tiene un sentimiento religioso. Hasta donde sabemos, ningún animal tiene esto, claro. Los chimpancés no tienen religión. Los elefantes no tienen religión. Los mosquitos no tienen religión. Los caimanes no tienen religión. No. Solo el hombre desarrolló un sentimiento religioso. Y eso tiene que ver con esto, con el hecho de que somos el único animal que sabe que se va a morir. Y por supuesto, somos animales simbólicos, que esto tiene que ver con los orígenes del arte. Déjenme que cambien de diapositivas por un momento, porque este asunto es primordial, claro. No podemos estar eh, haciendo una materia que se llama arte y ciencia y al mismo tiempo desconocer una cosa que tendría que aparecer en el sílabus y que aparecerá muy pronto, que es esta cuestión, ¿no? Claro, somos animales simbólicos y esto tiene que ver absolutamente con el origen del arte. Eso que los historiadores llaman el arte prehistórico, las primeras manifestaciones de arte que hubo en la historia, ¿no? Porque claro, es verdad que siempre se dijo que el ser humano es un animal racional, un animal que piensa, que tiene inteligencia, pero quizás
más importante aún que el pensamiento lógico y racional es el hecho de que somos animales simbólicos. Y esto es una cosa muy extraña. Somos el único animal que es capaz de crear símbolos, significados. El ser humano, a partir de cierto momento, hace miles de años, tuvo la necesidad de empezar a simbolizar, a construir símbolos. Y esto tiene que ver con el origen del arte. Somos animales simbólicos. Y es increíble ver cómo, yo estas diapositivas se las voy a pasar, ¿no? Es interesantísimo ver las primeras manifestaciones de arte que el ser humano hizo en este planeta. Las primeritas, ¿no? Y sí, fíjense, por un lado hay dos manifestaciones artísticas de la prehistoria muy interesantes. Nos tenemos que ubicar en el Paleolítico, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero tampoco es importante que se queden con este dato, pero bueno, sí, por lo menos ustedes tienen que saber, si alguien les pregunta, ¿cuándo surgieron las primeras formas de arte de la historia de la humanidad? ¿En qué momento surgieron los primeros artistas de la humanidad? Ustedes tienen que responder en el Paleolítico. El Paleolítico, ¿vale? Hace aproximadamente 30.000, 40.000 años. Fíjense que aquí ya no estamos hablando de millones de años, estamos hablando de miles. Ya nos vamos acercando un poco a nuestro tiempo. Es mucho tiempo, 40.000 años. Pero, fíjense que ya no hablamos de millones, sino miles. El Paleolítico corresponde a un periodo de la historia de hace unos 40.000, 30.000, 40.000 años. Y ahí surgieron estas primeras formas simbólicas artísticas, ¿no? Por un lado están las famosas Venus. Aquí ven varios ejemplos, ¿no? Se las llama Venus porque estas figuritas que se han encontrado en diferentes lugares del planeta tienen todas una forma femenina. Fíjense en esta, y por eso los historiadores, los arqueólogos, las llamaron Venus. Saben que Venus es una diosa femenina, entonces, bueno, de alguna manera se puso de moda decir las Venus paleolíticas. Lógicamente no son Venus, porque Venus es una cosa muy posterior, pero los arqueólogos y los historiadores, como son figuritas femeninas, pues bueno, les pareció como simpático llamarlas Venus, ¿no? Lo importante es que estas Venus paleolíticas son figuras que hicieron nuestros ancestros del Paleolítico hace 25.000, 30.000, 40.000 años. Aquí ven una, aquí pueden ver otra, encontrada en Francia. Todas estas Venus son estatuillas, figuras, que se usaron diferentes materiales, ¿no? Marfil, hueso, piedra, madera. Se han encontrado en diferentes lugares, se usaban diferentes materiales, el hueso de los animales, la piedra, el marfil. Aquí ven otra, hallada en Europa. Los expertos creen que tiene 26.000 años. Se dan cuenta como son todas figuras femeninas. Claro, aquí uno tiene que pensar, ¿qué carajo significa esto? Esto tiene que ver con esta cuestión que les decía, que somos animales simbólicos. Es algo increíble cómo, de repente, la especie humana, al llegar al Paleolítico, se puso de repente ¿a crear qué? A crear símbolos. Las primeras, insisto, las primeritas formas de arte de la humanidad. Luego ya llegaría todo después, todas las obras de arte que conocemos, pero estas son las primeras. El valor que tienen es impresionante. Las primeras. Nos hicimos animales simbólicos. ¿Por qué? Claro, aquí los expertos han discutido, ¿no? ¿Qué carajo podía significar esto para aquellos seres humanos primitivos de hace tantos miles de años que se pusieron de repente a hacer esto? Hay varias interpretaciones. A mí la que me parece más bonita es que estas estatuillas, estas figuras, son una especie de diosas de la fertilidad. Dense cuenta cómo los atributos femeninos quedan muy, muy marcados. Diosas de la fertilidad, ¿no?
Esto, yo creo que esto nunca lo vamos a poder saber, ¿no? Porque es muy difícil meterte en la cabeza de aquellas personas. Ellos vivían en otro mundo que nosotros, lógicamente, ustedes y yo, que somos chicos del 2024, no podemos entender cómo era la mente de aquellos humanos tan primitivos, ¿vale? Pero podemos interpretar que de alguna manera estas figurillas tenían que ver con la fertilidad. Dense cuenta que en aquella época la vida era muy complicada. La esperanza de vida de aquellas personas era muy escasa. En aquella época el ser humano a duras penas sobrevivía metiéndose en las cuevas, no habíamos inventado ni siquiera la agricultura, era un mundo peligroso, hacía mucho frío, era un mundo terrible. Y de alguna manera yo creo que la vida humana era muy frágil y es por eso que aquellos hombres y aquellas mujeres de hace 40.000 años de repente empezaron a tener esa cosa de vamos a plasmar nuestros miedos simbólicamente. ¿Y qué hicieron? Diosas de la fertilidad. Diosas de la fertilidad. ¿Por qué? Porque la vida humana era muy frágil. En aquella época, la esperanza de vida, esto lo sabemos, ¿no? A ciencia cierta, porque los arqueólogos han encontrado huesos de aquella época y les han hecho la prueba esta del carbono 14, qué sé yo. Ustedes saben que los arqueólogos forenses pueden coger un hueso y pueden saber más o menos la edad que tenía ese humano cuando murió. ¿Qué sucede? Que todos los huesos que se han encontrado, los huesos humanos que se han encontrado de esta época paleolítica, son todos de gente muy joven. Los más viejos eran 32, 35 años. O sea, en aquella época los seres humanos vivían muy poquitos años, morían todos muy jóvenes. Era un mundo cruel, era un mundo duro, tenían hambre, tenían frío, la vida humana estaba siempre en peligro, la esperanza de vida, como les digo, era muy poca. Yo, fíjense, yo tengo 41, los cumplí en septiembre, hace poquito, yo ya estaría muerto en aquel mundo. En aquella época, nadie, prácticamente nadie, llegaba a los 40 años. Les cuento esto para que entendamos el significado de estas estatuillas. Claro, en aquella época, cuando los seres humanos vivían angustiados por la muerte, de alguna manera, cuando se pusieron a componer con sus manitos estas primeras esculturas, estas figuras, quisieron proyectar la imagen femenina de la fertilidad, de la vida. Esto tiene que ver también con la religión, porque ya digo, los expertos entienden que de alguna manera estas figuritas eran una especie de diosas. Y aquí hago un paréntesis. Fíjense qué interesante. Son diosas en femenino. Luego, cuando fue pasando el tiempo, muchos miles de años, llegaría el judaísmo, el cristianismo, y llegó la imagen de Dios que tenemos hoy en día, que es masculina. Ya sé que ustedes me van a decir, pero profe, el Dios del cristianismo no tiene sexo, porque Dios es trascendente, pero ustedes estarán de acuerdo conmigo en que todos tenemos hoy en día la imagen de Dios que tenemos en nuestra cultura cristiana es un Dios hombre. Siempre nos imaginamos a Dios como una especie de señor con barba sentado en el trono, ahí en el cielo, ¿no? Reconozcan ustedes, ya sé que Dios no tiene sexo, pero de alguna manera nos imaginamos a Dios masculino en nuestra cultura cristiana. Y fíjense que cuando Dios se hizo hombre o envió a su Hijo a la tierra, a Jesús, Jesús era un hombre, era un varón. Pero fíjense qué curioso cómo en la época prehistórica las primeras diosas de la humanidad fueron diosas, mujeres, femeninas. Es curioso, ¿no? Porque estas son, yo creo que estas esculturas que están viendo aquí son las primeras formas de arte, pero también son las primeras formas de religión. Son artísticas, simbólicas, porque están hechas con tremendo significado,
la vida, la fertilidad, pero son diosas y son mujeres. Entonces es muy divertido ver cómo la primera vez que la humanidad se imaginó a los dioses, se los imaginó como mujer. Tiene lógica, porque las mujeres son las que se quedan embarazadas, las mujeres al final son la fuente de la vida. Ya sé que la fuente de la vida es masculino-femenino, porque si no hay semen, tampoco hay embarazo. Pero claro, la mujer tiene como mayor simbolismo de que es la mujer la que engendra la vida. Por eso, aquellos hombres del Paleolítico de hace 40.000 años se imaginaron a estas diosas femeninas de la fertilidad. ¿Y cuál es la otra manifestación artística? Pues ustedes lo saben, las pinturas rupestres, que son estas primeras formas de arte plástico en las cavernas. Ya les he dicho hace un momento que en el Paleolítico los seres humanos vivíamos metidos en cuevas, en cavernas. ¿Por qué? Porque en aquella época todavía no habíamos empezado a construir casas. Eso vino mucho después. Aquellos hombres y mujeres del Paleolítico no sabían construir casas, se refugiaban del frío en las cuevas. Y fue dentro de estas cuevas donde empezaron a dibujar, a pintar. Y fíjense que siempre en todas estas cuevas son animales, ¿no? Aquí ven, em, em, eh, son formas zoomorfas, es decir, dibujaban y pintaban animales. Es interesantísimo porque lo que están ustedes viendo en estas diapositivas es las primeras obras de arte pictórico de la humanidad. Luego ya después llegaríamos a Leonardo da Vinci, a Picasso, a todos los artistas que ustedes conocen, a Guayasamín, pero los primeros pintores de la humanidad, los primeritos que pintaron, fueron ellos. Y es impresionante pensar, ¿no? Vuelvo a insistir en esto. El Paleolítico. Quiero que entiendan, o sea, quiero que mediten en esto. Aquel mundo era terriblemente duro, lo hemos dicho hace un momentito. La esperanza de vida era 30, 35 años. Yo ya estaría muerto en aquel mundo. Los seres humanos vivían una vida terrible. Siempre estaban pasando hambre, frío, había unos animales por allí peligrosísimos. Se refugiaban en cuevas. ¿Por qué? Porque no habían descubierto la técnica de construir casas. No sabían construir casas. Pero es que tampoco sabían cultivar la tierra. La agricultura todavía no se había descubierto, ¿vale? Esto es tremendo. Tampoco se había descubierto la cría de animales. Aquellos seres humanos tenían que cazar, porque no sabían cultivar la tierra y tampoco sabían criar animales. Dicho de otra manera, la humanidad todavía no había descubierto la agricultura, todavía no había descubierto la ganadería. Es tremendo. Aquellos hombres y aquellas mujeres no sabían cultivar la tierra, no sabían cuidar animales, los tenían que cazar solamente. No sabían construir casas, eran nómadas. Esto es importante. En el Paleolítico, los seres humanos eran nómadas. ¿Qué significa la palabra nómada? Ustedes lo saben. Eran grupos que iban de un lado para otro. No tenían un lugar fijo en el que vivir. No había pueblos, no había ciudades, no. Aquellos grupos humanos tan primitivos iban de un lado para otro. Hoy estaban en un bosque, mañana se desplazaban a otro bosque, luego se iban a otra montaña, luego se iban a otro bosque. No tenían un lugar fijo. Quizás se quedasen unas pocas semanas en una cueva, pero luego se iban a otro sitio. Eran nómadas, iban de un lado para otro. Y eran nómadas porque iban buscando cuevas en las que refugiarse, porque no sabían construir casas, no sabían cultivar una papa. Ustedes, fíjense, la agricultura, lo importante que es, ¿no? Pues estos humanos todavía no habían descubierto la agricultura. Para ustedes y para mí puede parecer sencillo, aunque no es nada sencillo.
cultivar la tierra, ser campesino es una cosa muy complicada. Hay que saber muchas cosas. Pero a aquellos humanos no se les había ocurrido la idea de que cogiendo una semilla, metiendo la semilla dentro de la tierra, regándola, puedo producir alimentos. No, no sabían hacer eso. No sabían cultivar la tierra, no sabían cultivar una papa, no sabían tampoco domesticar animales. Iban por ahí, por los bosques, cazando. Era peligrosísimo porque algunos de estos animales eran muy peligrosos. No sabían cuidar, o sea, la idea de, oye, vamos a criar animales, vamos a hacer una granja para cuidar animales, domesticarlos. No, no sabían hacer eso. Van viendo, ¿no? Eran nómadas, iban de un lado para otro como locos, sobreviviendo como podían, no sabían construir casas, no sabían cultivar la tierra, no sabían domesticar animales, no sabían nada de eso, pero tuvieron el interés de hacer estas formas artísticas. O sea, el ser humano se convirtió en un animal simbólico capaz de pintar estos primitivos dibujos y pinturas en las paredes de una cueva y también eran capaces de hacer estas figuras femeninas. Quiero que entiendan, lo que les quiero contar con esto es que piensen en lo increíble que es, cómo surgió el arte prehistórico, aquellos individuos que no sabían cultivar la tierra, sin embargo fueron capaces de plasmar por primera vez en la historia obras de arte, llenas de significado, llenas de simbolismo. ¿Por qué dibujaban animales? Porque claro, su vida dependía de la caza. Si la caza no salía bien, se morían de hambre. O sea, por eso lo que más angustia les causaba era la caza, la caza. Dios mío, la caza tiene que salir bien. Si no cazamos, nuestros niños van a morir de hambre, vamos a morirnos de hambre. La caza. La caza era una actividad muy peligrosa, era una actividad muy complicada y si la caza salía mal, se iban todos a la mierda. Es por eso que cuando se pusieron a dibujar, dibujaban animales. Hay muchos expertos, antropólogos e historiadores, que también han discutido cuál es el significado de estos animales, ¿no? Probablemente aquellos humanos tenían una mentalidad mágica, de alguna manera ellos creían ingenuamente que cuando dibujaban o pintaban a estos animales, la caza iba a salir mejor. Tengan en cuenta que ellos no pensaban igual que nosotros. Físicamente sí eran como nosotros. Atención, esto que voy a decir es muy importante. Aquí, en este paleolítico, hace 30.000 o 40.000 años, aquellos ancestros nuestros eran especie humana, ya eran Homo sapiens, ¿de acuerdo? Físicamente eran igual que ustedes y que yo. Tenían las mismas manos, el mismo estómago, los mismos riñones, las mismas piernas, el mismo cráneo, el mismo cerebro. O sea, físicamente eran iguales a ustedes y a mí. Eran especie humana, pero claro, su mente funcionaba con otras categorías. Ellos no pensaban igual que nosotros. Físicamente sí, eran especie humana, pero claro, su mente era mucho más primitiva. Ya hemos dicho que ni siquiera sabían cultivar la tierra, ni siquiera habían descubierto la agricultura, pero físicamente eran igual que nosotros. Eran especie Homo sapiens. Pero claro, su mente estaba en otro mundo, un mundo mucho más primitivo que ustedes y yo casi no podemos ni entender. Pero lo que sí podemos saber es que ellos fueron los primeros artistas de la humanidad. El ser humano aquí se hizo animal simbólico. Y ya puede ser que estas figuritas simbolicen la fertilidad, que aquí simbolice el sustento vital a través de la caza. Da igual, yo quiero que piensen un poquito así como,
no sé, joder, así como poéticamente, hagan un esfuerzo imaginativo, imaginen, no sé, yo siempre que cuento esto me pongo un poco así como dramático, como así como poético. Ustedes imaginen a un grupo de aquellos hombres y aquellas mujeres del Paleolítico que habían llegado del bosque, era una noche lluviosa, hacía mucho frío, llevaban muchas horas caminando por el bosque, muertos de miedo, muertos de hambre, cansados, agotados, preocupados, llenos de angustia. Se hizo de noche y no pudieron cazar nada. Tuvieron que regresar a su cueva, ya digo, muertos de cansancio, preocupados porque no habían podido cazar ningún animal, tenían hambre, los niños pequeños lloraban y tuvieron que regresar a la cueva. Y aquella noche hubo uno de ellos que agarró un trocito de arcilla, la mojó con agua, quizás, quizás utilizó algún pétalo de flor de color rojo, empezó como a machacar ese agua, esa arcilla, para hacer un pigmento, y de repente, sin utilizar un pincel, porque no existían, con los deditos de su mano, cogió ese pigmento, se acercó a la pared de la cueva y empezó a dibujar, utilizando el color negro y el color rojizo, como lo que ven en la diapositiva, hasta componer ese bisonte, estos bisontes gigantes que existían en aquella época, que es el animal que ellos cazaban para comer. ¿Se dan cuenta de lo increíble que es esto? ¿Cómo es que a aquellos seres humanos, muertos de frío, muertos de hambre, muertos de miedo, hace 40.000 años, en aquella cueva, en una noche oscura, en una noche lluviosa, ellos, refugiados en la cueva con un poquito de fuego, tuvieron el impulso estético simbólico de dibujar? ¿Se dan cuenta? Yo quiero que piensen en esto. Es muy interesante, hay un montón de libros, de artículos que hablan sobre este arte prehistórico del Paleolítico, pero yo quiero que lo reflexionen filosóficamente. Lo importante que es esto, a nivel antropológico. El ser humano, ¿qué coño es el ser humano? Aquellos individuos, aquellas mujeres, aquellos hombres, hace 40.000 años, muertos de miedo, muertos de hambre, no sabían hacer prácticamente nada, no sabían agricultura, no sabían domesticar animales, por supuesto no sabían escribir, eso de escribir vino mucho después, no sabían hacer prácticamente nada, iban por los bosques por ahí cazando animales, y sin embargo, fueron los primeros artistas de la humanidad. Tuvieron esa capacidad simbólica, artística, estética, de dibujar, pintar en las paredes. Y ahí tenemos la primerita expresión artística de la humanidad, ya sea este bisonte pintado en una cueva o estas figuras. Es increíble. Yo lo que les quería contar en esta clase es un poco esto. No tanto que se aprendan las fechas de cuándo se descubrió esta... Eso es interesante, si lo quieren leer por ahí, léanlo, hay documentales, hay libros, todo lo que ustedes puedan ampliar de conocimientos, bienvenido. Hay un montón de documentales, artículos, libros, pero sobre todo quiero que piensen eso, cómo la humanidad hace miles de años empezó a ser un animal simbólico, o si quieren, un animal artístico, o si lo prefieren, un animal estético, da igual, llámenlo como quieran. Animal simbólico, animal estético, animal artístico. Esto no lo hace ningún otro animal. Esto es una cosa única de la especie humana. ¿Por qué? Es un misterio apasionante y nunca podremos entenderlo del todo. ¿Por qué carajo hace 30.000, 40.000 años aquellos humanos tan primitivos tuvieron, sin embargo, la capacidad, la necesidad de hacer esto?
yo creo que de alguna manera les tranquilizaba expresarse simbólicamente, les calmaba un poco la angustia. Y creo que esto tiene que ver con la conciencia de la muerte. Fíjense, y ya voy terminando, que en esta misma época, se han descubierto las primeras tumbas. Esto tiene que ver con lo que les decía hace un momento. El ser humano es el único animal que tiene conciencia de la muerte. Fíjense qué curioso. Las primeras tumbas son de esta época también, del Paleolítico. Esta es lógicamente, esto que ven en la diapositiva es una representación, sin embargo, esto que ven sí, es una tumba real del Paleolítico, ¿no? Fíjense que el ser humano es el único animal que entierra a sus muertos. Ya voy terminando, 5 minutos. Pero esto es muy interesante. El resto de animales no tienen una simbología de la muerte. Es verdad que los elefantes, por ejemplo, tienen una conducta muy peculiar. Se han estudiado cómo hay algunos elefantes que cuando fallece un elefante viejito, es verdad que los elefantes, los compañeros del elefante que acaba de fallecer, tienen un comportamiento extraño. De alguna manera es como que los elefantes se ponen como a girar alrededor del cadáver, como si estuviesen haciendo una especie de homenaje, no sé, al elefante viejito que acaba de morir. O, por supuesto que los animales saben cuándo han muerto sus crías, los chimpancés, todos los monos, ¿no? Los orangutanes, los bonobos. Si se muere una cría, o sea, los animales también pueden tener tristeza cuando muere una cría, incluso las perritas lloran cuando les quitan a las perritas, a las crías recién nacidas, pero ningún animal entierra a sus muertos. Dicho de otra manera, ningún animal hace un ritual funerario. Los elefantes, tarde o temprano, se van y abandonan el cadáver. Cuando muere un león, abandonan el cadáver. Cuando se dan cuenta, los animales, cuando muere alguien del grupo, algún miembro, abandonan el cadáver, lo abandonan, se van y dejan el cadáver ahí botado en medio del bosque o lo que sea. El ser humano no. El ser humano en cualquier cultura, en nuestra cultura cristiana, normalmente los hemos enterrado, también hemos hecho rituales funerarios a través del fuego, incinerando. En la India queman a los cadáveres. Cada cultura tiene un ritual, pero lo interesante es que el ser humano tiene un ritual de la muerte. Somos el único animal que sabe que va a morir y cuando muere un miembro de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestro grupo, no abandonamos los cadáveres. Hacemos un simbolismo. Y fíjense esta tumba, ¿no? Aquí vemos cómo aquellos hombres y aquellas mujeres prehistóricas del Paleolítico empezaron a enterrar a sus muertos. Fíjense esta tumba, qué interesante. Colocaron el cuerpo en posición fetal, pusieron unas vasijas. ¿Por qué les cuento esto de la muerte? Porque tiene que ver con lo otro. Es como que en el Paleolítico empezó el ser humano a tener una conciencia religiosa, empezó a tener una conciencia de la muerte, empezó a construir tumbas, ya los cuerpos no quedaban por ahí botados. No, 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 no. Había que hacer algo con los cuerpos. Había que hacer un ritual, poner flores, construir una tumba. Ahí, en el Paleolítico, el ser humano empezó a hacer estas cuestiones de las tumbas. Y al mismo tiempo, empezó a tener este comportamiento simbólico y artístico. Casi me atrevo a decir que en el Paleolítico, en este Paleolítico tan tremendo, de hace 30.000, 40.000 años, surgió el arte, surgió el simbolismo y surgió la religión. De aquellos hombres, aunque tuvieran una mente muy primitiva, mucho más primitiva que nosotros, aunque no, vuelvo a repetir, aunque no conocían la agricultura, no conocían la ganadería, no conocían la escritura, eso llegó mucho después,
pero ya empezaron a tener un comportamiento simbólico, religioso, artístico, empezaron a pintar, empezaron a construir estas figuras, empezaron a enterrar a sus muertos. Y esto es muy interesante, y ya voy terminando, porque claro, fíjense que también la música, fíjense en esta flauta. Esta flauta es también de hace 40.000 años, del Paleolítico. Allí empezó el ser humano por primera vez a construir instrumentos musicales, ¿no? Qué increíble pensar cómo surgió la música. ¿Por qué? ¿Por qué aquellos hombres y aquellas mujeres que tenían una vida tan difícil, muertos de frío, muertos de hambre, sin embargo, inventaron la melodía, la música? Es tremendo ver una flauta, o sea, cogieron el hueso de un animal, le perforaron agujeritos y algún individuo empezó a componer las primeras melodías. Y esta reflexión es interesantísima porque, claro, ¿qué significa esto? Y ya termino. Nuestra materia se llama arte y ciencia. Y entonces, claro, en nuestra cultura, hoy en día, es como que se le da más importancia a la ciencia, a la racionalidad, al pensamiento complejo, a las matemáticas, mientras que el tema del arte hoy en día es secundario. Nosotros en Fazcon intentamos resistir, pero bueno, nosotros por así decirlo, dentro de la SPOL somos una facultad chiquitita, rodeados de científicos, y hoy en día nuestra cultura es más científica, tecnológica y no tanto artística. Es verdad que nos gusta ir al teatro, nos gusta ver exposiciones de arte, de pintura, sí, nos gusta ir al MAC, a los museos que hay por ahí, bueno, pero, por lo general, nuestra sociedad es más tecnológica, científica, el ser humano como un animal que piensa, que hace cosas impresionantes con la ciencia y con la técnica. Y fíjense que a nivel histórico, el ser humano, antes que científico, fue artista. Esto es muy interesante, porque cronológicamente, históricamente, aquí estamos en el Paleolítico y el ser humano ya era artista, ya tenía capacidad simbólica. Esto es tremendo. Eh, Todavía no habíamos inventado ni las matemáticas, ni la escritura, ni los libros. Coño, ni siquiera habíamos inventado la agricultura. No sabíamos cultivar una papa. No sabíamos cultivar una papa. No sabíamos construir ladrillos para construir una casa. No sabíamos escribir. No habíamos inventado la escritura. No habíamos inventado los números, las matemáticas. No habíamos inventado nada de eso. Y sin embargo, ya éramos capaces de construir estos significados, estas expresiones artísticas y simbólicas. Por lo tanto, hoy en día no le damos importancia a lo artístico, pero históricamente lo estamos viendo el día de hoy. La humanidad fue artista mucho antes que científica, porque eso llegó mucho más tarde. Luego ya más tarde surgieron, el ser humano ya descubrió la agricultura, el ser humano ya no vivía en las cuevas, empezó a construir casas, empezó a construir pueblos, luego más adelante descubrieron la escritura, descubrieron los números, las matemáticas, pero eso llegó mucho más tarde. Lo primerito fue lo que hemos visto hoy. Lo primerito fue el simbolismo, el arte, estas figurillas, estas figuras que son las primeras esculturas y estas pinturas que son las primeras obras plásticas de la humanidad. Por resumirlo en una frase, arte y ciencia, bueno, hoy en día ignoramos el mundo del arte, no lo vemos como algo secundario, pero desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista antropológico, la especie humana fue artista antes que científica, mucho antes. Paleolítico, 40.000 años, ahí estaban.
nuestros ancestros dibujando, haciendo esculturas, teniendo comportamiento simbólico, estético, mucho antes, repito, mucho antes de que surgiese la ciencia. Entonces, esto de que somos animales simbólicos y estéticos, esta es la conclusión de la clase también, una de ellas, es que, coño, esto no es una cuestión secundaria. Esto no es una cuestión así como, eso del arte, eso es un entretenimiento. No, 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 no. No es un entretenimiento. Hoy en día hemos convertido el arte en entretenimiento. Para ir el domingo a ver una exposición y comernos un heladito y una pilsener, pero eso es lo que hemos hecho nosotros hoy en día. Pero el arte, a nivel histórico, tiene una historia mucho más antigua. El ser humano a nivel antropológico fue un animal simbólico desde hace 40.000 años. Fuimos artistas antes que científicos. Y esto es importante entenderlo para ver luego ya llegaría toda la historia de la humanidad, ya iremos viendo Grecia, el Renacimiento, etcétera, etcétera. Pero allí, en aquellas cuevas prehistóricas, cuando todavía no sabíamos cultivar una papa, ya éramos animales estéticos, ya éramos animales simbólicos. Esto es una importancia brutal para entender al ser humano. Porque al mismo tiempo surgió la religión. Al mismo tiempo surgió la religión y aquí están las tumbas que lo demuestran. El comportamiento estético está relacionado con el comportamiento religioso, la conciencia de la muerte, etcétera, etcétera. Bien, aquí lo voy a dejar. Así que nada, chicos, si no quieren preguntarme nada, lo dejaría por aquí. En fin, espero que ha sido un inicio de semana así como contundente con todo lo que les he contado hoy, pero creo que es un tema súper interesante que en Fazcon se debe estudiar este tema. Así que nada, cualquier cosa me preguntan. Nos veríamos el miércoles, no hay clase. Ya les mantengo informados cuál sería nuestra siguiente clase. ¿De acuerdo, chicos? Cualquier cosa me escriben, estamos en contacto. Chao, chao.